Hace 2 domingos, tremendo. ¿A cuánto le fue de bendición? ¿Verdad que sí? Y nos quedamos ahí con las ganas de seguir escuchando porque él dio la primera parte. Bueno, hoy va a dar la otra parte del mensaje. Así que vamos a recibir a Ismael con un fuerte aplauso. Agradecemos a Dios por el hermano Ismael, que Dios lo usa, es un siervo de Dios. Dios tiene realmente una gracia de Dios. Siempre está sirviendo a la iglesia en distintas áreas. Qué lindo. Gracias, Ismael, por compartir hoy una vez más. Dios te bendiga. Vamos a orar. Él tiene su mano. Señor, te damos gracias por la vida de Ismael, tu siervo. Señor, declaramos que tú lo vas a usar otra vez para hablarnos a través de él con esta palabra poderosa y ungida del Espíritu Santo. Oramos y te agradecemos por su vida y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Estamos listos, estamos dispuestos para, como decía el pastor, seguir aprendiendo, seguir conociendo cada día más a profundidad la palabra de Dios. La palabra de Dios que es santa, que es bendita y que es poderosa para siempre. Así que es bueno que nosotros siempre y en todo momento abundemos cada día más. Abundemos no solo en buenas obras, como dice la palabra de Dios, sino que abundemos también en el conocimiento. La palabra de Dios dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que esa es nuestra meta. Eso es la meta de todo cristiano, de todo hijo de Dios, llegar a la plenitud de Dios, a la estatura del Hijo de Dios. Y eso no es algo que se consiga de aquí a un año, no es algo que se consiga de aquí a 3, a 5 ni a 10. Toda la vida estamos en ese proceso. Toda la vida estamos conociendo más del Señor. Pero qué hermoso y qué grato es saber que Jesús no nos ha dejado solos. Amén. Él nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos llevar a cabo su palabra, para que podamos llevar a cabo su encomienda y para que podamos entonces todos nosotros ser, como dice la palabra de Dios, ser testigos. Y ahorita vamos a mencionar algo sobre esta palabra, testigos, muy muy interesante también que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que vamos a continuar la clase pasada, la predicación pasada, perdón. Estuvimos aprendiendo un poquito, dando la introducción a lo de las 7 iglesias del Apocalipsis. No podía entrar a las 7 iglesias sin antes mencionar y decir algo sobre el escuchar y el oír. El oír contra el escuchar. Tenemos que sentar esa base primeramente, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Jesús dijo que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta frase se repite varias veces. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces estuvimos viendo una gran lección de Elí, juntamente con Samuel. Elí, este sumo sacerdote de Dios, que con el tiempo hizo algo que a Dios no le agradaba, dejó de escuchar la voz de Dios. Pero Dios, como lo decíamos, no se queda con nada y levantó a otro hombre que era niño, era jovencito, ya había sido dedicado por él, Samuel. Y entonces la palabra de Dios halló cabida en Samuel, halló un lugar donde reposar en Samuel, y él empezó a escuchar, a oír primeramente audiblemente a Dios y después a escucharlo. Qué importante es eso. Vimos también un poco de la primera iglesia de Éfeso, pero antes de empezar, quiero que oremos. Vamos a poner esto en el nombre del Señor. Señor, gracias te damos. Padre, tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es bendita. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón y podamos aprender lo que tú quieres el día de hoy y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, ahora Apocalipsis. Apocalipsis voy a dar una pequeña introducción del primer capítulo de Apocalipsis, breve, y a la vez esbozando un poco. Apocalipsis significa revelación, revelación en griego, y esta revelación nos dice que es algo que no había sido conocido con anterioridad. Es decir, estaba el mensaje de Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección. Estuvieron los apóstoles continuando esa obra del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, que si nos vamos más profundamente es los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y que continúa escribiéndose, ¿verdad? Como lo veíamos por ahí en una ocasión. Los Hechos se siguen escribiendo, la palabra de Dios continúa hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. No podemos decir que eso ha quedado atrás, es una continuidad, y nosotros somos parte de esa continuidad. Nosotros seguimos estableciendo hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia que somos nosotros. El poder de Dios sigue liberando, el poder de Dios sigue sanando, el poder de Dios sigue restaurando, el poder de Dios sigue enseñando. El Espíritu Santo, dice la palabra, Él revelará todas las cosas, Él les enseñará qué decir, y recibiréis poder en mi nombre, echarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones, y los hechos siguen escribiéndose. Amén. Y aquí Apocalipsis es un mensaje que no había sido dado antes. ¿Quién lo tuvo que dar? ¿Salió de una mente humana? No. El Apocalipsis salió de Dios. Jesús tuvo que venir personalmente a revelar este libro. Nadie tiene la autoridad más que Él de revelar las cosas que están por venir. Si no es el Espíritu Santo, si no es el Espíritu de Cristo, no puede haber una seguridad en la revelación que tú estás recibiendo. Y aquí Juan en Patmos empezó a recibir esta revelación, algo nuevo, pero que daba continuidad a lo que ya estaba escrito. Juan había visto muchas cosas. Juan no solamente había visto como los demás, tenía un acercamiento, tuvo un acercamiento especial con Jesús. Él fue el que se recostó al pecho de Jesús en esa última cena, en un momento de intimidad muy pleno con Él. Él fue el que se acercó al pecho de Jesús. Y Juan le dijo: Señor, ¿quién es? Cuando Jesús estaba anunciando que alguien los iba a traicionar. Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Recostado en el pecho de Jesús. Jesús le reveló lo que a nadie más le había dicho y le dijo quién lo iba a traicionar. Ahí Juan, recostado en el pecho de Jesús, escuchó los latidos literales de Jesús. Escuchó el corazón de Jesús. Escuchó cómo sonaba ese corazón, porque Él era humano. Y yo creo que Juan se extasiaba, se recreaba cuando se recostaba con Jesús y sentía una paz que el mundo no puede dar. Sentía, entonces Él vivió lo que nosotros tenemos en la palabra, esa paz que el mundo no da. El mundo se puede voltear de cabeza, pero si yo estoy recostado en el pecho de Jesús, no me importa nada. Nada me puede mover de aquí. Nada, nada. Y eso también es un aliciente para nosotros hoy. No importa cómo esté el mundo. Si tú vas intencionalmente y te apoyas al pecho de Jesús, ¿tú crees que Jesús te va a echar fuera? La palabra de Dios dice que el que se acerca a Él, yo no le echo fuera, dice el Señor. Yo no le echo fuera. Así que, ¿quién crees que debe de tener la iniciativa de intimidad con Dios? Tú, yo. Él ya se acercó. Él ya hizo, Él ya dispuso los medios. Su Hijo, Él ya lo hizo, Él hizo la obra. Y en esa noche, en esa cena, última cena, Jesús se conmovió. Jesús se conmovió. Y Él dijo a sus discípulos: he esperado tanto tiempo para que llegara este día. Y por fin ha llegado. Y Él tenía esas ganas de compartir con sus apóstoles el pan, de compartir el vino, de estar juntos en coinonía en aquel lugar.
en aquel espacio alto donde se preparó la Pascua del Señor. Y la palabra dice que cantaron himnos, que cantaron al Señor, cantaron los salmos, se prepararon. Esto a Jesús le dio mucho aliciente, porque recuerda que Él era humano también. Porque la palabra de Dios dice que después en el huerto de Getsemaní Él se conmovió y estaba sudando sangre, porque era mucha su agonía y cómo se conmovía por lo que su carne estaba sintiendo de lo que se avecinaba ya. Pero Juan era ese siervo cercano. Juan era ese siervo que estaba ahí dispuesto, y fue el último que había quedado de los apóstoles, el último, ya recluido en Patmos, en esta ciudad bajo el dominio de Roma, como lo compartía la ocasión pasada. Era una isla carcelaria. Ahí estaban en arresto domiciliario varios hombres, y ahí estaba Juan. Ahí estaba, dice que estaba en el Espíritu del Señor. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. El mensaje es para ti, que eres siervo del Señor. El mensaje no es para los de afuera, porque ¿cómo pueden llegar a entender, a comprender aquello, si ellos todavía no han absorbido la continuidad de Jesús, su muerte, su resurrección y después su revelación de los tiempos finales? Primero es para los siervos. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo deben suceder? Pronto. Estas cosas van a suceder pronto y están sucediéndose pronto. No hay esta frase de suceder pronto, es que en un momento se empiezan a desatar los acontecimientos, y una vez desatados ya nada lo puede parar, nada. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, que había escrito el Evangelio, Juan, el discípulo del amor, que escribió también estas cartas, lleno de amor. Juan supo lo que era el amor, por eso él decía: hijitos míos, como se los compartí la ocasión pasada, porque él tuvo un acercamiento muy profundo con Jesús. Y luego dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Y esta es la primera bienaventuranza en Apocalipsis. Apocalipsis contiene 7 bienaventuranzas repartidas en todos los capítulos. La última me parece que está en el 21. La bienaventuranza. Aquí la primera establece la autoridad de Apocalipsis y nos dice que Apocalipsis no es cualquier libro. Eres bienaventurado si lees, si oyes las palabras de esta profecía. Pero no solo eso, si las guardas. Veíamos que escuchar a Dios es guardar su palabra. Escuchar la voz de Dios es estar dispuesto a lo que Él dice. Oír la voz de Dios, oír que algo se dice, es muy diferente. Tú al oír puedes hacer caso omiso si quieres, pero escuchar es otra cosa. Y poníamos el ejemplo de un padre cuando le habla a su hijo: hijo, escúchame, ven por favor. El hijo se tiene que poner en estado de disposición, porque el padre le va a decir algo que no es cualquier cosa. Le puede dar un consejo, le puede dar una reprensión, le puede dar una llamada de atención, pero también le puede dar una palabra de ánimo. Eso es lo que viene cuando tú escuchas a Dios. Pero eres bendecido, sea cual sea, por el motivo que te llame. Por eso Jesús daba a las iglesias una corrección, una reprensión, una palabra de ánimo y una enseñanza. Y en el verso 3, en la bienaventuranza, dice: el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿qué? Está cerca. El tiempo está cerca. Cuando escuchamos esta frase, el tiempo está cerca, lo que debemos de entender es la urgencia de la obediencia. Hay una urgencia por obedecer la voz de Dios, y Dios lo conoce y lo sabe, pero quiere hacértelo saber a ti.
Hay una urgencia de todas las cosas en las que tú te puedas inmiscuir en esta vida, de tu trabajo, de tu posición, sea cual sea, de tu familia, de tus planes, con tus hijos, tus nietos, etcétera. De todas las cosas que pueden ser urgentes, Jesús le dice a su iglesia, la urgencia primera es la de atender y obedecer. Es la obediencia. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y en otra parte de la palabra de Dios dice, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo creíste tú? ¿Hace un año? ¿Hace 2? ¿Hace 3? ¿Hace 10? ¿Hace 15? ¿Hace 20? Los que sean. Haya sido ayer. Pero hoy, ¿qué crees? Hoy está más cerca el día de tu redención. Amén. Que ya sea que muramos o que seamos arrebatados, pero es un día menos. Es decir, siempre le he dicho, un día más es un día menos. ¿Qué tendrá más peso para los hijos de Dios? Ya pasó un día más en mi vida, ya estoy creciendo, ya pasó otro año, uno más a la cuenta. No, ya como hijos de Dios debemos decir, es un día menos para estar con el Señor, un día menos para ser arrebatados. Entonces esa es la urgencia de la obediencia, y Apocalipsis tiene esa introducción. Es una urgencia para que tú escuches. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Qué grandiosa esta introducción de Juan, porque establece la personalidad de Dios. Así como Dios se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, estableciendo, yo soy el que era, el que es y que ha de venir, yo soy el eterno, el Olam, el que es para siempre y desde siempre. Y aquí dice, del que es y que era y que ha de venir, es decir, de Dios, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, del Espíritu Santo, respaldando también este libro, Apocalipsis. ¿Y de quién más? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Es decir, los 3 dando autorización de que este libro se tiene que esparcir, de que este libro tiene que ser enviado a las 7 iglesias de Asia, de que este libro tiene que ser atendido con urgencia y con diligencia. ¿Recuerdan en aquel momento glorioso cuando Jesús fue bautizado? La palabra de Dios dice que el cielo se abrió y que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Y una paloma descendió del cielo, se posó sobre Él, el Espíritu Santo, corporalmente, en forma de paloma, porque era una profecía. A Juan le habían dicho, no al discípulo, sino a Juan el Bautista, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el ungido de Dios, ese es el que Israel ha estado esperando. Y Juan lo vio y dio testimonio de que vino y estaba Jesús, es decir, los 3 dando aprobación del ministerio de Jesús, inaugurado en ese momento, ya con toda la autoridad para ser investido de poder y empezar su obra. Aquí entonces Apocalipsis tiene la misma autoridad. Y el verso 5 dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito. ¿De quién? De los muertos. Él fue el que resucitó. La palabra de Dios también dice ahí en el Evangelio que cuando él expiró, ¿qué sucedió en la tierra? ¿Qué pasó? Hubo un temblor fuerte, muy fuerte, tan fuerte que muchos sepulcros se abrieron. ¿Y qué sucedió? Se abrieron nada más, salieron personas que estaban muertas. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Su sacrificio hace que los muertos se levanten. Aquellos que estaban esperando en Él se van a levantar. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, amén. Que cuando Cristo venga en las nubes, nosotros vamos a ser levantados. Si ya no estamos en la tierra, si ya no estamos respirando, vas a salir como aquellos hombres
del sepulcro y te vas a levantar y nos vamos a ir con Cristo. Esto es lo que nos debe de alentar, hermanos. Esto no lo debemos de perder de vista nunca. Siempre debemos de entender que nuestra salvación está allá a las puertas y que Cristo va a descender en las nubes y nos iremos con Él. Ahora dice aquí Jesucristo, el testigo fiel. Testigo es la palabra aquí. Testigo. Testigo es una palabra del griego que quiere decir martus. Martus, esto quiere decir que era una persona que estaba dispuesta a defender lo que él había visto, de lo que él había sido partícipe, de lo que fue su experiencia, y estaba dispuesto a hablarlo, a contarlo, a decirlo. Ese era un martus, un testigo. Con el tiempo, en el siglo I, con la innumerable muerte de cristianos, la palabra cambió un poquito su significado y ya no era solamente martus, aquel que puede defender algo de lo que ha visto y ha sido partícipe, sino aquel que ahora lo hacía por medio de su muerte. ¿Por qué? Porque los cristianos del siglo I estaban dispuestos a morir por lo que creían, por lo que sabían, por ser testigos del Evangelio de Dios. Entonces, martus, de ahí vienen nuestras palabras en español, martirio y mártir. Ahora, Esteban fue el primer mártir cristiano. Es decir, que por lo que él creía, no se echó para atrás y estuvo a defender lo que él sabía con su vida. Un mártir. Jesús fue el primero de todos. Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero. Él es el que tiene la preeminencia y él fue el primero en ser un testigo fiel. Después lo fueron los demás, los apóstoles y todos los cristianos del siglo I y todos los que padecieron a manos de Nerón y de los emperadores romanos en el Coliseo romano y de todos los que los ponían como un entretenimiento. Los soltaban los leones y los ponían en medio a masacrarlos. No solo los adultos, los niños, hijos de ellos, bebés. Los leones no les daban de comer por muchos días para que salieran a devorar. Pero así murieron y no rechazaron en lo que creían. Murieron, estuvieron listos a ser mártires por Jesús, porque Él fue el primero. Él dio su vida por el mensaje que recibió ¿de quién? Del Padre. Jesús mismo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad. Todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me dice, me da a conocer. No hago nada sin el consentimiento del Padre. Y luego la palabra dice aquí en el verso 6, en el verso 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Reyes y sacerdotes. Este es un doble ministerio que tenemos la iglesia. Un doble ministerio. Dios ya nos ha dado, nos ha amado, nos ha resucitado en el Espíritu. Estamos vivos. Ahora, ¿qué sigue? Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la palabra rey? Yo pienso en autoridad, primeramente. Autoridad. Es decir, la iglesia tiene la autoridad de hablar lo que no es, como si fuera, para que sea. Tú tienes la autoridad de declarar con fe y de llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque esto es lo que hace Dios. Y tú como hijo debes de imitarlo. Como hijo debemos de imitar a Dios. Tenemos la autoridad contra el mundo, contra la muerte, contra Satanás y con toda fuerza del enemigo. Tenemos autoridad. Pero también somos sacerdotes al mismo tiempo. Y el sacerdocio me dice y me habla de que tenemos deberes. Tenemos deberes. Debemos de servir a la casa de Dios y en la casa de Dios y para la casa de Dios. La palabra de Dios dice de Moisés que él fue un siervo fiel en toda la casa de Dios.
pero que Jesús, ahora Él es el Hijo de Dios, fiel en toda la casa de Dios. Así tú y yo debemos de ser fieles en la casa de Dios, fieles no solamente en este lugar que es su casa, no solamente entre nosotros que conformamos la iglesia invisible, fieles en tu cuerpo, porque es también el templo, es una casa, es templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que debemos de mantener cuerpo, alma y espíritu irreprensibles hasta la venida del Señor. Muchos dicen, no importa lo de afuera, lo que Dios ve es el corazón. Claro, Dios ve el corazón primeramente y ve tus intenciones, pero si tú estás limpio por dentro, como una consecuencia te vas a limpiar por fuera. Una consecuencia es que muestres santidad también por fuera. Las cosas no nada más son por dentro. La santidad empieza adentro y se expresa y se consuma hasta afuera. Eso es lo que Dios desea de su iglesia. Por eso he puesto a este mensaje, no lo había dicho, purifícate y resiste, iglesia. Purifícate y resiste. No podemos andar por la vida sin tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Sin santidad nadie me verá. Sin santidad nadie me verá. Entonces tenemos ese doble oficio, doble ministerio, reyes y sacerdotes, deber y autoridad, servicio y autoridad, alabanza, sacerdote, intercesión. ¿Qué era lo que hacía Aarón juntamente con Moisés? Intercedían a favor del pueblo. El sumo sacerdote tenía que presentarse una vez al año, no 2 ni 3, una. Y tenía que prepararse todo ese año para poder entrar, porque sabía que si entraba como no debía de entrar, él podía morir. Por eso al sumo sacerdote le ataban una campanilla en los pies y una cuerda, porque si ya después de un tiempo de estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, si ya no hacía ruido esa campana de que él estaba oficiando, haciendo lo que le tocaba, el pueblo decía, seguramente ya murió. Y lo sacaban arrastrando, porque no podían entrar, porque el que entraba, ¿qué le pasaba? Moría también. Ahora, quiero que entiendas que la santidad de Dios no es cosa para jugar, ¿verdad? Claro, estamos en la gracia de Dios, ¿sí? Pero la santidad de Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. Dice la palabra de Dios que le debemos de adorar con temor reverente, pero también conociendo que tenemos pleno acceso al trono de la gracia. Cuando tú conjugas correctamente la santidad, la reverencia y ese pleno acceso, esa comunión, esa amistad, y lo tienes equilibrado, ya estás del otro lado, como Pablo explicaba. Dice la palabra de Dios, Pablo explicando muchas cosas de las cuales son difíciles de entender, pero que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Pablo sabía lo que era la gracia de Dios mejor que nadie. Pablo sabía lo que es temer a Dios mejor que nadie, con temor reverente. Pero él, siendo el maestro que fue, supo conjuntar ambas y supo aplicar el evangelio correcto al pueblo. Entonces, eso es ser sacerdote. Alabanza, intercesión, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 11 a 18. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 18. Y antes de darle lectura, quiero que veamos que brevemente que el ministerio de la reconciliación es un ministerio que Dios le ha dado al pueblo
¿Por qué? Porque ahora somos sus sacerdotes. Es decir, Jesús fue el que inauguró este ministerio. Él fue el puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora que Él ha partido y está a la diestra de Dios, ahora que Él está reinando con poder y gloria, Él envió a su Espíritu Santo para que pudiéramos nosotros ahora continuar con este ministerio. Reconciliar al mundo con Dios. Reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través del Evangelio, a través de la gran comisión, a través de la administración de su poder, a través de todas estas cosas que Dios nos ha dejado para hacerlo. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 5, y voy a mencionar el 18 solamente, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es nuestro ministerio, hermano, como sacerdotes. Cuando decimos somos reyes y sacerdotes, no piensa nada más en tus derechos, piensa en tus deberes. Y esto es parte del deber, el ministerio de la reconciliación. Entonces, aquí Juan estaba presentando a Jesús y estaba diciendo: Él nos ha dado este gran ministerio. Él es el alfa y la omega. Y aquí vamos a continuar, y dice la palabra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Jesús toma un momento para presentarse y dice: yo soy el alfa y la omega, en el verso 8, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús diciendo, si no te basta con la presencia de Dios, que de por sí con la presencia de Dios Juan se sentía desmayar, con la presencia de Jesús, encima Jesús se presenta. No hay necesidad de que Jesús se presente, porque Dios, cuando se presentó con Moisés, dijo: yo soy el que soy, punto. Yo soy el que soy. O es decir, con la pura presencia de Dios caes como muerto, ya no sabes ni qué. Viene un temor santo, porque muchos tuvieron temor. Y el ángel de Jehová les dijo: levántate, no tengas temor. Porque es tanta la presencia de Dios que te infunde un temor. Pero él fue tocado. Y luego Juan continúa diciendo: yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se identificaba con la iglesia sufriente. Juan se identificaba con aquellos mártires que estaban sufriendo, que habían muerto. Todos los apóstoles habían muerto antes que él. Pero ¿recuerdan aquella escena antes de que Jesús partiera? Ya Jesús resucitado, ya Jesús, dice la palabra que Él se apareció muchas veces para confirmar que Él había resucitado. Y en una de esos momentos lo hizo con sus apóstoles muchas veces. En una de esas tomó a Pedro consigo, porque estaba restaurando a Pedro. Pedro había traicionado a Jesús 3 veces. Y Jesús, para restaurarlo, ya resucitado, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice. Y luego va otra vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le contesta. Y Jesús le dice: cuida de mis corderos. Y luego una tercera vez Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro se entristeció porque recordó las 3 veces que lo negó. Jesús le preguntó 3 veces, no por casualidad, sino porque lo estaba restaurando y le estaba haciendo recordar: tú me negaste 3 veces, pero no importa, aquí estoy yo para restaurarte y yo te amo. Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces lo que hay dentro de mí, tú sabes que te amo. Jesús empujó a Pedro a que sacara las palabras que dijo la tercera vez. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. El ministerio de la reconciliación también está ahí. Y luego Jesús empieza a decirle:
Cuando tú eras joven, tú te ceñías solo, ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro más te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Esto se lo estaban diciendo dándole a entender de qué muerte iba a glorificar a Jesús. Y luego él se quedó pensando, Pedro, y por ahí estaba Juan, seguramente queriendo también llegar a Jesús, porque Juan amaba muchísimo a Jesús. Él quería estar siempre con Jesús, recuerda que estaba en su pecho. Y volteó Pedro y vio a Juan, y le dijo Pedro a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta mi venida? Tú ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo, Pedro, no te concierne lo que yo haga con mis demás siervos. Tú haz lo que yo te he dicho. Tú haz lo que yo te he mandado. Cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente. No hay que voltear a ver el ministerio de alguien más, porque con el de nosotros nos basta. Con el de nosotros es suficiente. Con lo que Dios te ha dado, con los dones y talentos que Él te ha dado, tienes hasta de sobra. No te va a alcanzar la vida. Si lo hacemos todo al pie de la letra, la palabra de Dios dice que digamos siervos inútiles somos, porque no hicimos nada más allá de lo que Dios me pidió. Solo hice lo que Él me pidió. Ahora imagínate cuando no cumplimos lo que Él nos ha dicho. Somos menos que inútiles. Menos. Pero Dios, que es misericordioso, quiere decirte que hoy no te fijes tampoco en nadie más. Fíjate en tu ministerio. Y entonces desde ese momento, en esa escena, entre los discípulos empezó a decir que Juan no iba a morir, porque Jesús había dicho, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta mi venida? Pero ¿saben qué? Jesús ya estaba adelantado. Jesús sabía que se le iba a aparecer a Juan en Patmos. Y sí quedó hasta su venida, porque él vio la revelación del Apocalipsis y vio las cosas consumadas. Así que sí lo vio. Claro, Juan murió, por supuesto, pero no murió sin antes ver cómo terminaba todo. Así que Jesús tiene un ministerio especial contigo. Aférrate a tu ministerio, y con el don y el ministerio que Dios te ha dado, apoya, bendice al cuerpo de Dios. Somos un cuerpo. La mano no puede ser bendecida sin el ojo no puede ser bendecido sin los pies. Los pies sirven para ir, las manos sirven para obrar, el ojo sirve para ver y el oído sirve para escuchar. Todos ellos forman parte de un cuerpo, pero si todos sabemos qué hacer, si todos reconocemos el ministerio que Dios nos ha dado, vamos a funcionar como un cuerpo perfecto, una máquina perfecta, lista para el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Entonces Patmos era esta isla donde estaba Juan, y ahí dice que él estaba en el Espíritu. En el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Para que tú escuches la voz de Dios, tienes que estar en el Espíritu. Y si se fijan, Espíritu no está con minúscula, no es tu espíritu, es estar en el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que los que adoran a Dios, al Padre, le deben de adorar en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Si tú estás en el Espíritu de Dios, vas a estar en tu espíritu. Tu espíritu va a estar conectado con el Espíritu de Dios. Entonces vas a poder escuchar. Por eso Elí ya no escuchó. Por eso Elí ya no escuchó la voz de Dios. Ya no estaba en el Espíritu. Ya no estaba conectado con el Espíritu Santo. Tienes que escuchar la voz de Dios estando en el Espíritu. Y dice que oyó una voz como de trompeta. Sí, para escuchar la trompeta de Dios tienes que estar en el Espíritu. Si no, no la vamos a escuchar. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la promesa que Apocalipsis también deja implícito. Pero ahora les comentaba de Éfeso. Ya lo vimos, el primer amor. Y por ahí tengo, si me apoyan con una imagen,
mi primer amor. Éfeso nos da la lección de que debemos regresar a nuestro primer amor. Debemos regresar. Está un corazón con una flecha que regresa al punto de partida. Es decir, todo lo que tú puedas hacer para Dios, no importa, sabiendo que tú amas a Dios, puedes sacrificarte, puedes hacer y deshacer, pero si en ti no hay, la palabra clave, la pasión del principio, Jesús te reprende y nos reprende. Debemos de escuchar la voz de Dios en eso. Después vimos un poco entonces de la siguiente iglesia. Ahora, después de Éfeso, la palabra nos habla de Esmirna. Y aquí en el verso 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, Esmirna, era una iglesia perseguida, era una iglesia pobre, materialmente, tenía mucha necesidad, pero Jesús le da el aliciente y le dice: tú no eres pobre, tú eres rica. La palabra de Dios dice: porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Si tú estás en Dios, iglesia, si tú estás haciendo y acercándote a Dios como Juan en el pecho de Jesús, vas a recibir la bendición de Dios, te vas a enriquecer con ella espiritual y materialmente, aunque no tengas por ahora lo material que puedes estar necesitando. Jesús, Dios es el Dios que provee. Dios es Jehová Jireh, el que provee todas tus necesidades. Pero es que el hombre queremos ver todas nuestras necesidades suplidas aquí y ahora. Aquí y ahora. Pero para nosotros mostrar amor a alguien, tenemos que creer y tenemos que esperar. La paciencia de los santos. Aquí se conoce la paciencia de los santos. Tienes que esperar y tienes que obrar mientras tú esperas a la voz de Dios. Esta iglesia, que era perseguida, vivía un asedio de judíos que también los atormentaban ahí. Un asedio de judíos que también los querían amedrentar con palabras. Pero Jesús les dice: yo te conozco, yo sé lo que tú has hecho, conozco que has sufrido, conozco que también estos que se dicen ser judíos y no lo son, y te hostigan. Hoy en día tenemos todavía por supuesto, tenemos a las personas que quieren judaizar a la iglesia. Esto puede ser también un esquema de lo que dice aquí a la iglesia de Esmirna. La iglesia está siendo amedrentada por todos los frentes, no solo por el mundo, no solo por el satanismo, no solo por tal o cual, hasta por los judíos, los que quieren judaizar a la iglesia. Pero Pablo sabía, y Pedro supo y entendió lo que Jesús quería hacer ahora cuando extendió su salvación a todo el pueblo, a todo el pueblo. Así que después dice: tendréis tribulación por 10 días. 10 días es un tiempo corto, no son literales, es un tiempo corto y breve. Hoy estamos en una tribulación. Hemos estado en tribulación desde hace tiempo. No solo te fijes en tus tribulaciones personales, sino en la tribulación como humanidad, como pueblo humano, con esta situación del virus. Ha habido tribulación, pero Jesús quiere decirte que Él está en control, que la tribulación solamente será por 10 días, solamente por 10 días. La palabra de Dios recuerda que dice que nadie va a ser probado o tentado más allá de lo que pueda resistir. Dios conoce hasta dónde puedes llegar tú, Dios sabe, y Él no te va a tentar más allá de tus fuerzas. No, pero Satanás está esperando que la tentación, tú te desvíes y te salgas, te desvíes.
El que tiene oído, y se repite, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La separación eterna y definitiva de la presencia de Dios. Nosotros podemos pasar por muerte, pero solamente es la transición para llegar a Dios. Pero la segunda muerte, esa sí hay que tener cuidado. Con la muerte no se juega. Con el fuego del infierno no se juega. Con el de la tierra se puede jugar, pero con el fuego del infierno no se puede jugar. Nadie ha ganado esa batalla cuando ya está vencido, ya está muerto, ya no puede hacer nada. Ya no. Recuerda la parábola del rico y el Lázaro. Señor, sácame de aquí. Ya no se puede. Ya no se puede. Los que están en el infierno ya no pueden salir. Los que están ya en el cielo ya no pueden regresar. Entonces, quiero que entiendas que la prueba dura breve tiempo. La prueba no va a durar mucho. Pero si tú eres fiel, Dios nos va a dar la corona de la vida. La corona de la victoria. Pero también tenemos la iglesia de Pérgamo. Y en esta iglesia, la palabra de Dios dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, la espada aguda de 2 filos. Es decir, la palabra, dice la misma palabra de Dios sobre sí misma. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del corazón, discierne los pensamientos del hombre, divide el espíritu del alma y da a conocer todas las cosas. Aquí Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo conozco todo lo que tú haces, lo que piensas, tus intenciones, tus deseos, tus sueños, todo lo que has sufrido también. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Hoy podemos decir que estamos viviendo también y nos comparamos con esta iglesia, con la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de este sistema corrupto que cada día crece más, el sistema del anticristo. La palabra de Dios dice que desde hace tiempo inmemorial ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien al presente lo detiene hasta que este se ha quitado de en medio, es decir, la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia. Pero entre tanto estamos aquí. Por eso el enemigo no puede hacer lo que se le antoje mientras estemos aquí en la tierra. Hay muchas personas que están haciendo todo y hasta lo imposible para que se hagan cosas que el enemigo tiene en su agenda, pero no van a poder, porque estamos aquí y tenemos el ministerio de la reconciliación, de la intercesión. Estamos intercediendo a favor no solo de nosotros mismos como iglesia, del necesitado, del mundo, para que Satanás no cumpla sus propósitos, ¿verdad? Satanás no cumpla sus propósitos y no lo puede hacer. Él está atado. No te dejes engañar. El atado es Él. El vencido es Él. Tú no. Cuando Satanás te quiere recordar, ¿te acuerdas en tu debilidad? Yo sé muy bien que tú eres débil para decir la verdad. Yo sé muy bien que tú eres débil para resistir la tentación con hombres o mujeres. Yo sé muy bien que tú eres débil para manejar dinero. Recuérdale y dile tú, eso ya quedó en el pasado. Mi debilidad ya no es más eso. Mi debilidad ya no es más eso. Díselo de frente, audiblemente, porque a Satanás se reprende audiblemente. Dile, te reprendo, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Ya no hay cabida para ti en mi vida. En lo que yo antes era débil, ahora no. La palabra de Dios dice y declara, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Cuando tú eres débil y dejas a Cristo que haga la obra, tú eres fuerte. Somos fuertes para vencer. Y aquí estamos en medio de un sistema satánico, de un sistema corrupto, de un sistema inmundo, y esta iglesia estaba situada donde estaba el trono de Satanás. ¿Qué era esto? El trono de Satanás. Muy probablemente pudiera ser porque en este lugar estaba el trono de Zeus, ese dios pagano que todos hemos escuchado hasta por la escuela.
Este dios Zeus, que es el dios del mar o el dios de dioses según la mitología griega, que estaba sentado y tenía una estatua grandísima de más de 30 metros, y era un centro religioso fuerte, con un ambiente espiritual muy denso, pero la iglesia se levantó ahí se levantó. Así que tú y yo podemos estar en medio de brujerías, de hechicerías. México tiene lugares especiales para esto, tristemente. Hay dos lugares más fuertes en México para esto. El primero es Tepito, Ciudad de México, y Catemaco en Veracruz. Oaxaca también está ahí. Son 3 lugares, focos rojos en cuanto a esto. Pero ¿qué crees? Al lado de ellos hay iglesias verdaderas de Dios. Al lado de ellos están haciendo guerra espiritual, y para que ellos no hagan lo que se les antoje. Pero una iglesia que está cimentada, una iglesia que ora, una iglesia que viene y clama a Dios. Porque el enemigo quiere que estemos dormidos, hermano. El enemigo quiere que estemos dormidos, que no le reconozcamos. A veces pensamos consciente o inconscientemente que Satanás, quién sabe, que el Señor lo reprenda, está por allá, quién sabe dónde, a estar lejos, quién sabe qué está haciendo. Muchos ni creen que es un ser real, creen que es una fuerza, una cosa, un movimiento. Satanás es un ser real, se puede hacer corpóreo. Es un espíritu, pero se puede hacer corpóreo, habla con personas. Satanás no está lejos. Sí, Satanás no es omnisciente, por supuesto. Por eso tiene muchos a su disposición que hacen su trabajo. Pero Dios es el Todopoderoso, ¡aleluya!, el Omnipotente, el que está en todos lados. Él sí está en todos lados. Él sí está en todos lados. Y aquí esta iglesia, Pérgamo, estaba ahí en medio, pero Jesús les reprende y les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes arianos que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si nosotros vamos a la palabra, no vamos ahí, pero solo menciono en Números 22, tenemos la historia de Balaam y de Balac. Este rey Balac, el rey de Moab, que incitó, que quiso decirle a Balaam, este hombre que tenía contacto con Dios: ven, porque un pueblo está ahí y he escuchado lo que ha hecho en Egipto. Y yo quiero que vengas y me los maldigas, porque yo sé que a los que tú bendices les va bien, a los que tú maldices, porque Dios está contigo. Y Balaam no quiso ir al principio porque él obedecía la voz de Dios, pero le insistió muchas veces. Que Dios le dijo: ve, pero haz lo que yo te diga. Entonces Balaam solo pronunció palabra de bendición para el pueblo de Israel. Cuando el enemigo quiere maldecirte, cuando Satanás quiere maldecirte, pero si tú estás cimentado, sabes tu posición, eres rey y sacerdote en plena función, no de palabra, no porque lo dice la Biblia, eres rey y sacerdote porque lo ejerces, no hay maldición que te pueda derribar, no hay maldición que te pueda derrumbar. Serás bendecido, y esa maldición, ¿qué crees? Se hará bendición al momento. Pero debemos estar en la presencia de Dios, debemos estar ahí. Balaam después revela la palabra en Pedro, en Judas, que Balaam fue llevado, hubo una intención incorrecta porque él se dejó llevar por los ofrecimientos del rey Balac de Moab. Él se dejó llevar, sobornar por el materialismo. Pero Dios lo reprende. Dios lo reprendió con aquella escena de la mula, de la burra, que la hizo hablar Dios. Oye, hermano, si te habla algo que no te debe hablar, si te habla algo que Dios no le ha dado para que hable, entonces sí hay que examinarnos. Algo hay ahí. La palabra de Dios dice que cuando Jesús iba entrando a la ciudad santa, e iba con el burrito sentado, las palmas, todo, y todo el pueblo gritando: Hosana al rey que viene en las alturas, Hosana en las alturas al rey que viene, y los fariseos le dicen: Señor, reprende a tus discípulos. Jesús les contesta: si estos se callan, las piedras van a hablar. Y sí van a hablar. Si tú y yo no hablamos lo que debemos de hablar, Jesús va a hacer hablar a las piedras, así como Dios hizo hablar a la burra de Balaam. Pero no es su lugar,
No permitamos que las piedras hablen, que la iglesia sea la que hable, que la iglesia sea la que reprenda, la que predique el evangelio, porque, hermano, los terremotos también es una forma de que las piedras hablan. Tal vez estamos callando, tal vez nos está faltando predicar la palabra en tu entorno. Tenemos que hablar, no dejes que las piedras ni las burras hablen. Les hacía cometer fornicación espiritual. Hoy es el día pagano más grande que hay en el mundo. Sabemos que es el día 31 de octubre. ¿De dónde viene esta fiesta pagana, Halloween? ¿De dónde viene? Viene del mundo celta. El mundo celta son aquellos antiguos, estas personas célticas de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, el país gaélico. Ahí se generó esta tradición. Era un culto religioso que todavía se practica en aquellos lugares, hermano, todavía. Pero aquellos sacerdotes, los sacerdotes celtas, tenían un nombre que eran los druidas. Estos druidas celebraban el solsticio, el equinoccio en el invierno, cuando las cosechas cesaban y entraba el frío. Y entonces ellos querían corromper lo que las fiestas judías son. Las fiestas judías, las fiestas designadas por Dios en las cosechas, en el cambio de temporada, de estación a estación. Pero Satanás quiere imitar, quiere trastornar las cosas de Dios. Y en muchos lugares del mundo lo hizo. Entonces esos sacerdotes druidas son los que instauraron esta celebración pagana al dios Shamain, que el Señor lo reprenda. Es un dios que es el dios de la muerte, o el dios del verano, de aquel momento, de la transición del verano al invierno. La historia nos dice que los celtas emigraron a través de Irlanda a Estados Unidos. Llegaron a Boston, muchos de ellos, y se quedaron ahí. Entonces ellos trajeron, como era común, sus prácticas y sus tradiciones. La palabra de Dios por eso dice que no debemos de invalidar la palabra de Dios con vuestras tradiciones, con vuestras costumbres. Así que hoy es ese día y quiero que tengas en tu memoria, por ahí tenemos unas imágenes brevemente, vamos a pasar esas imágenes para ir cerrando, hermanos. Esta imagen primero que tú tienes ahí enfrente, quiero que sepas que no solamente en el mundo céltico, sino en todas las religiones y en todos los países del mundo, México no es la excepción. De hecho, es líder en esto, tristemente, con el Día de los Muertos. En aquel día que fue desde los tiempos prehispánicos, se tomaba a la ciudad de los muertos, que era el Mictlán. Este Mictlán era la ciudad de los muertos que los prehispánicos celebraban. Esa representación que tienen ustedes ahí es el dios o guardián de Mictlán, una creencia prehispánica. Pero cuando los españoles llegaron, vieron y se dieron cuenta de todo esto. Ellos ya venían con la celebración del Día de Todos los Santos, instaurada por Gregorio allá en Europa. Pero ¿por qué existió? ¿Por qué existió el Día de Todos los Santos? Primeramente, esto es y proviene del catolicismo romano. El mundo católico quería apagar el paganismo del 31 de octubre, la fiesta céltica. ¿Pero lo logró? No lo logró, al contrario, se mezcló. Un esfuerzo humano no va a apagar lo que Satanás levanta. Entonces tenemos ahora el 31 de octubre, el 1 y el 2, con el Día de Todos los Santos, que se celebra en muchos lugares. Pero en la cultura prehispánica en México ya lo tenían también. Porque todas las naciones, hermanos, son paganas en esencia. Solo una no lo es. ¿Quién es? Israel. El pueblo de Israel. Es la única que no es pagana. Las demás tienen raíces. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor.
Ahí podemos ver un ritual druida. Cuando te pregunten de dónde viene la celebración de hoy en día, viene de ahí. ¿Han escuchado de Stonehenge? Este famoso observatorio, se dice observatorio, allá en Inglaterra. Bueno, eso también fue utilizado no solo como observatorio antiguo, sino como un lugar de ritos donde los sacerdotes druidas ofrecían. Es una palabra clave: ofrecer sacrificio, ofrecer comida, ofrecer lo que tú quieras al enemigo. Vamos a la siguiente. En estas fiestas tenían paganismo en toda la extensión de la palabra. No hay reunión satánica en la que no haya cosas que Dios reprueba en la palabra de Dios. Borracheras, orgías, desenfreno, etc. Eso es un común denominador. Ahí vemos también una reunión celta donde están alrededor, queman fuego, ofrecen, bailan y hacen muchas cosas. Siguiente. Ahora, la popularidad, el occidentalismo de esta tradición llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos se popularizó, y América Latina, que es muy dada a imitar lo de Estados Unidos, imitan las cosas malas. La palabra de Dios dice: retén lo bueno y desecha lo malo, pero ellos están reteniendo lo malo y desechando lo bueno. Hay de aquel al que lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo, dice la palabra de Dios. Y entonces vemos que tenemos estas inocentes, ya no se ven tan inocentes, porque tienen unas caras muy feas, otras que se ríen. Estas calabazas que están ahí, ¿verdad? Se ponen y se adornan en las casas. Estos representan espíritus inmundos, sin lugar a duda. Pero quiero que sepas que en el druismo, ahí con los sacerdotes druidas, ellos iban, tocaban a las casas, y las casas tenían que darle algo en ofrecimiento para su dios Shammai. Tenían que darle algo, comida, algo. Pero si no le dabas, cuando ellos se enojaban, y ellos ahora procedían de otra manera. A veces las personas ofrecían a sus propios hijos. Es increíble, ¿no? La misma palabra de Dios dice que a Baal, los padres ofrecían sus hijos a Baal, así que no te sorprendas, se los daban y los sacrificaban, con las escenas que vimos anteriormente. Pero hoy en día eso representa aquello. Representan las almas de los que son sacrificados, representan las almas de los que fueron ofrecidos al enemigo. Entonces no hay inocencia en estas fiestas. Yo sé que muchos lo sabemos, pero quiero que lleves el mensaje a tus sobrinos, a tus hijos, que los lleves a tus nietos, a tus conocidos niños, porque, y no solo los niños, porque los adultos, ¿sabían que el 60% de los disfraces son para adultos? No son para niños, el 60% son para adultos. Se ha extendido tanto que tú vas al centro comercial, ¿y quién te atiende? Te atiende Drácula, te atiende ahí una momia. Es decir, ya las personas, los gerentes también forman parte de esto, porque monetariamente, hermano, ¿cómo vende? ¿Cómo vende? Yo creo que es la fiesta que más vende. Hasta creo que más que en Navidad. Es la que más vende en Estados Unidos y en parte de América. Así que, pues dinero, por lo que tú quieras, pero te estás corrompiendo. Por entretenimiento, pero te estás corrompiendo. Hoy es el día en que la gente que no sabe ve películas de terror. Para darle sabor a la fiesta, para darle sabor. Vamos a ver una película. Pero quiero decirte algo: hay personas que dicen, pero yo no tengo miedo, a mí no me afecta, no, me río. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo me río, voy al cine, me río de las cosas, ¿no? Pero quiero que sepas que aunque no tengas miedo, el daño es espiritual. Inconscientemente te está dañando y estás abriendo puertas al enemigo. ¿Con una película de terror? Sí. ¿Con una mala canción? Sí. Abres puertas al enemigo. Por eso debemos de purificarnos. Hoy es el día, y yo, hermano, te insto a que el día de hoy estemos en oración. No es cualquier cosa, no es, es el 31 de octubre, es Halloween, los niños, todo es lo mismo de siempre. No, si tú supieras de lo que se hace, no voy a entrar en gran detalle por ahora, pero si tú supieras, hermano, mucha gente no celebraría ni le pasaría por aquí meter esas cosas en su casa. Pero Satanás, dice la palabra de Dios, que se viste de ángel
de luz. Así que no es de asombrarse que sus ministros se vistan como ángeles de luz. Así que no te sorprendas, pero Satanás está siendo cada vez más descarado. Cada vez, claro, él no tiene recato de ningún tipo, pero cada vez lo quiere hacer más común. Esto se va a funcionar con la última religión, en Apocalipsis descrita más adelante, lo vamos a ver. Pero bueno, la siguiente, y ya estamos finalizando, hermanos. En México, después del 31, está el Día de Muertos. Ay, pero qué bonita tradición, reconocida ante la ONU, y es un sello de identidad, la cultura mexicana, sí, lo que tú quieras, pero es paganismo también. Donde hay altar, hay religión. ¿Y hay altar en el Día de Muertos, sí o no? Un altar conlleva religión, un altar conlleva algo espiritual. Así que ten cuidado. Ahí vemos una imagen donde hay una escena en el cementerio. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios allí? O sea, fuera ya después de cuando entierras a tu ser querido. O sea, poner todo esto, poner velas. Las velas tienen significado y todo esto, hermano, que vamos a ir abordando poco a poco después. Pero bueno, pero hoy lo quería mencionar porque hoy es el día y viene el 1 y el 2 en México y estamos en este país. La palabra de Dios dice: no seas parte de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No formes parte de eso. Que Dios te dé la sabiduría para apartarte de eso. Ay, pero es que es difícil porque tengo familia y familiares, que esto y aquello. Que Dios te dé la sabiduría, porque imposible no es. Más bien eso te va a ayudar para que tú les evangelices. Amén. Más bien eso es una oportunidad, dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Y hoy es el día más malo en ese sentido. Amén. Hoy es 31. Hoy es el cumpleaños de ya saben quién. Que el Señor lo reprenda. Así que hay cosas que no debemos formar parte. Hay cosas en las que no debemos de participar, porque el enemigo entra y él no pide permiso, y cuando entra, roba. La palabra de Dios dice: el ladrón no vino más que para matar, robar y destruir. Y ahí en el libro de Enoch dice: y los demonios que invaden, oprimen y afligen. Invadir, oprimir y afligir, robar, matar y destruir. Eso es a lo que viene el enemigo con sus fiestas. Así que hoy vamos a estar orando. Y hoy quiero que te pongas de pie. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a levantarnos como una iglesia que despierta. Como una iglesia que despierta a su familia, a sus hermanos. Como una iglesia que despierta en los matrimonios que están aquí, en las familias que están aquí, que representan, y tus familiares, que vas a despertar también tú, orando por ellos, instando la palabra de Dios. Y hoy quiero que los que gusten pueden acercarse aquí un momento para terminar. Hoy vamos a reprender al enemigo, porque es necesario. Si hay un día, todos los días, pero si hay un día, es este, hermano. O es este. Así que ven tantito aquí enfrente. Vamos a orar. Señor, Padre, en esta hora nos levantamos como iglesia. Hoy nos levantamos delante de tu presencia. Queremos declarar la vida eterna que tenemos en ti. Señor, no hay poder más grande que el poder de Jesús. Y hoy como iglesia nos levantamos, declaramos que estamos apercibidos de lo que sucede en el mundo, de lo que se oye a nuestro alrededor, pero decidimos escuchar tu voz, decidimos purificarnos, decidimos resistir al enemigo, porque la palabra declara: resiste al diablo, someteos a Dios y el diablo irá de vosotros. Hoy el Señor te dice: no importa que estés en medio donde está el trono de Satanás,
No importa, he puesto una puerta abierta delante de ti, una puerta que nadie puede cerrar. Pídele perdón al Señor ahí por cualquier práctica. Pídele perdón al Señor ahí por cualquier cosa que tú hayas hecho. La palabra declara: no tengan nada que ver con las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Repréndanlas en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, por el pueblo que está aquí. Señor, declaramos que el espíritu de muerte hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy se va de la familia en el nombre de Jesús. Hoy el espíritu de muerte no tiene cabida en el nombre de Jesús. Y la muerte suelta a todos los que estamos aquí. Su influencia no puede en contra de la simiente de Dios. En el nombre de Jesús la muerte es reprendida. El espíritu inmundo es reprendido. Oh, se va en el nombre de Jesús la muerte. En el nombre de Jesús se va de nuestros hogares, se va de nuestras familias. En el nombre de Jesús se va la muerte. En el nombre de Jesús se va la muerte. En el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús te reprendemos, muerte. No tienes lugar ni parte en este asunto. No tienes lugar en este asunto. Todo lo que quiera hacer morir el avivamiento en esta iglesia también se va en el nombre de Jesús. Y lo que el enemigo ha lanzado contra nosotros, hoy se cancela, hoy se rompen las ataduras, hoy la brujería te suelta en el nombre de Jesús. Hoy se rompen los yugos de maldad de tu vida, lo que quiere destruir tu familia, matrimonio y tu consagración a Dios. Hoy se va afuera. Dile, repréndelo, porque Satanás quiere cerrar tu boca, pero no tiene lugar aquí. Hoy se va afuera la inmundicia. Hoy se va afuera en el nombre de Jesús. Declaramos y deshacemos las obras de las tinieblas, brujería, hechicería, espíritu que sustenta todo altar maligno en contra de esta iglesia, en contra de la familia que está aquí, en contra de los hermanos que estamos aquí. Hoy los reprendemos y rompo las cadenas de maldad en el nombre de Jesús. Este día vamos a alabar la gloria de Dios. Este día, aún en nuestros hogares, vamos a cantar salmos e himnos espirituales a Dios. Hoy en la noche tú vas a cantar con tu familia. Hoy en la noche a las 9, a las 12 tú vas a estar con tu familia orando. Tú vas a estar clamando. Tú vas a estar en la brecha por tu familia. Si lo haces no te va a tocar el enemigo. Si lo haces no te va a tocar. Hoy en la tarde tú vas a ser partícipe, pero de las obras de la luz. De las obras de la luz. Hoy el Señor te liberta. Hoy el Señor te liberta. Hoy no hay altar ni entierro ni maldad que se ponga sobre nosotros. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos vida, 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 vida en el nombre de Jesús, y vida en abundancia, porque en ti hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Señor, hoy, Señor, rompo aquella herencia generacional, Señor, de muerte. En el nombre de Jesús se rompe. Este ha sido un espíritu que ha aquejado este país. Este es un espíritu que aqueja este país en muchas formas, pero la iglesia de Dios se levanta en este lugar, aquí en Metepec, aquí en Ocotitlán. Aquí nos levantamos y declaramos la palabra de Dios. Nos levantamos en vida. La muerte no nos ha vencido ni nos vencerá. Nosotros hemos vencido a la muerte en el nombre de Jesús. Hemos vencido a la muerte en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, hay poder en la sangre de Cristo. Hoy lo cree el pueblo de Dios. Hoy lo creemos, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Cae toda maldad, cae toda maldición. Aquí no tiene parte ni cabida. Gracias, Espíritu Santo, por despertar a tu pueblo, Señor. Y declaramos que esto no es de hoy solamente. Declaramos que esto continúa todos los días de nuestra vida. Nos levantamos, el niño, el joven, el adolescente, el padre de familia, la madre, la ama de casa, la hermana, el hermano. Todos nos levantamos. Juan dijo en su carta, dijo: oh, damos gracias a Dios porque han vencido al enemigo. Jóvenes, has vencido a Satanás.
Gracias y gloria a Dios porque Padre, tú has vencido también en el nombre de Jesús. Así que hoy quiero que declares conmigo: soy vencedor, soy victorioso. Y en el nombre de Jesús pongo debajo de mis pies toda obra de muerte, toda obra de maldad. En el nombre de Jesús se cae y hoyo y piso toda obra del enemigo en el nombre de Jesús contra mí. Hoy me declaro avivado, hoy me declaro avivado en el fuego del Espíritu Santo, y voy a jalar a mi familia y voy a llevar a aquellos que conozco y voy a llevarlos a la iglesia y voy a llevarlos a conocer tu nombre, Señor Jesús, porque aprovecharemos el tiempo, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo para con los de afuera, porque los días son malos, pero Jesús es vida eterna, es misericordia, es paz, es victoria en el nombre de Jesús. Y el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies, debajo de nuestros pies, en el nombre de Jesús. Aleluya, aplaude al Señor, aplaude al Señor, amén, aleluya. Sí, Señor, gracias, gracias. Amén. Puedes tomar tu asiento. Puedes tomar tu asiento. Hoy en nuestro hogar vamos a hacer guerra espiritual. Hoy vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hoy y todos los días que vienen, porque es necesario, hermano. Es necesario. Y nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano Ismael. Gracias, Ismael. Qué tremenda palabra, ¿eh? Tremendo. No puedes hablar esto si no conoces la Biblia, ¿eh? Se nota que es un estudioso de la palabra de Dios y que también ha orado y que la gracia de Dios está con él. Y realmente Dios está llamando a la iglesia a que tomemos nuestro lugar de autoridad como reyes, pero también como sacerdotes de servicio, y hacer guerra espiritual en los aires, ¿no? Como decía, este es un día muy especial donde se celebran muchas cosas en el mundo pagano, y la gente, fíjense, una de las armas del diablo es el engaño, ¿no? Si usted lee Mateo 24, empieza con la palabra engaño y termina con la palabra engaño, y a muchos engañarán, y el diablo se disfraza como ángel de luz. Y la gente de pronto practica cosas que parecen inofensivas, pero que lo atan. Ayer estuve ministrando a una persona casi 4 horas, ¿sí? Y en varias etapas, ¿no? Había situaciones espirituales que traía y, bueno, Dios la hizo libre. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces uno se mete en cosas que ni sabe, ¿no? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero la iglesia está percibida. Y yo creo que Dios nos está llamando más que nunca en este tiempo a marcar la diferencia, a ser sal y luz en este mundo de oscuridad, a vivir vidas consagradas, santas, rectas delante de Dios, a predicar y proclamar el mensaje de Cristo. Miren, hablando de hablar el mensaje de Cristo, este sábado,